Esto es Imagen Empresarial. Acaba de reportar el INEGI, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, los datos de mayo. Ya le iré contando, pero justo para hablar del empleo y cuál es el saldo, digamos, que ha ocurrido, me da gusto saludar esta mañana a Héctor Márquez Pitola, el presidente de la AMECH, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Rodrigo, muy buenos días, mucho gusto. ¿Qué podemos evaluar, digamos, del empleo en México? Sobre todo porque analizando, digamos, los últimos datos, digo, ya ahorita veremos lo que ocurrió en julio, digo, en mayo, puedo ver pues que aumentó poco el desempleo. Nada más te cuento rápido, ya que estoy en ello, que hay exactamente, y de acuerdo al INEGI, 1.932.000 personas desempleadas en México, son 351.000 menos que en mayo del año pasado, pero es un aumento con respecto al 1.800.000 que había el mes pasado, en abril. Entonces, bueno, pues ya habrá que analizar exactamente qué ocurrió de un mes a otro. De hecho, fueron 1.804.000. Pero, ¿cuáles son los datos que tienen ustedes que han analizado, por supuesto, justamente cómo se da por sectores y por estados? Sí, pues mira, la recuperación está siendo difícil, definitivamente este tema económico, lo único que genera de empleo, como tú sabes, es la inversión, y bueno, para que haya inversión se requiere pues esa certidumbre con reglamentos muy claros que estén fomentando tanto empleo formal, en tanto en la característica de permanente como eventual. Y para esto, como dices bien, se divide, el IMSS lo señala en 10 sectores, y los sectores, ahorita la mitad van mal, o sea, los peores son comercio y construcción, no hemos tenido realmente ninguna generación de empleo en lo que va del año, si contamos a partir de lo que ocurrió en diciembre, que es un mes que siempre ocurre, que hay bajas, que son cíclicas porque terminan muchos procesos, tanto de fábricas como comerciales, etcétera, pero entonces, comercio y construcción tenemos un déficit de menos 49.000 empleos en comercio y construcción menos 38.000. Entonces, esto hace que todo lo demás que se lleva generado, pues aunque el saldo es positivo, porque transformación, que es el principal sector del país, va bien, la manufactura va bien, pero definitivamente la recuperación se está viendo muy difícil. Y lo mismo si lo divides por estados, que ya sabemos somos 32, por la tercera parte en rojo. Y ahí el peor pues es Ciudad de México, que le faltan 22.500 empleos a la ciudad, y pues bueno, y aunque se hacen ahorita varios esfuerzos para buscar cómo se incorpora más gente al trabajo formal, pues resulta muy difícil. Yo creo que ya este año la Ciudad de México, por ejemplo, pues ya no va a poder recuperar el empleo que necesita. Entonces, sí, esta etapa de recuperación económica post-COVID, que se junta con temas de cambios en la Ley Federal del Trabajo, etcétera, está siendo muy complicado, sobre todo para todo el empleo eventual y en ciertos sectores y estados. Claro. Ahora, ¿qué hay de el nivel de ingresos? Porque siempre pongo mucha atención, por ejemplo, en lo que está reportando hoy, a qué porcentaje tiene más de 5 salarios mínimos, de 3 a 5, etcétera. Por ejemplo, el de más de 5 es 1.7%, subió poquito el mes pasado, en abril era 1.5%. ¿Qué hay de ese ángulo? Porque de repente parece que pues el empleo se destruyó evidentemente en la crisis del 2020 y el que se creó pues más bien tiende a ser informal y sobre todo en términos de ingresos pues es bastante menor al que había. Es correcto lo que dices, o sea, fíjate, el sueldo promedio de todo el país registrado en el IMSS, 14.500 pesos. Entonces, ese sueldo promedio pues nos hace que la gran mayoría, y eso es el promedio, ¿no? La mayoría de la gente, porque es mayoría, prefiere entonces autoemplearse o buscar actividades en la informalidad, y esto pues con el hecho de que va a tener mejores ingresos o va a dejar de pagar impuestos. Entonces, con esa situación, la informalidad se nos ha ido disparando, de manera que tenemos ahora 32 millones de personas en la informalidad contra 25 en la formalidad, pero o si nos vamos contra el IMSS, solo 21. Entonces,
la situación del sueldo es lo que provoca este cáncer laboral que es la informalidad. Héctor, ¿qué están ustedes observando en la AMECH en términos de, digamos, los puestos de trabajo que están disponibles y que no pueden ser asignados porque no hay el personal especializado, o en algunas zonas del país porque no alcanzan a reponer, por ejemplo, en las líneas de producción, justamente a contratar y no necesariamente, pues a lo mejor encuentran interés? ¿Qué ocurre con esos desajustes en el mercado y qué están observando ustedes? Sí, ahí es algo increíble, pero en efecto hay una escasez de talento. Cuando se le pregunta a los empleadores si pueden ocupar sus vacantes en un tiempo razonable, que sería pues en menos de un mes, nos encontramos que las 2/3 partes te dice que no. Y qué es lo que pasa, que a pesar de que de repente son posiciones como la que mencionas para una fábrica o inclusive para un chofer, un operador de algo sencillo, pues te encuentras que sí hay personas, pero no aceptan precisamente esos sueldos. Entonces se vuelve una situación crítica. Claro, hay otras posiciones que demandan que tengas una experiencia, conocimientos, habilidades que también se dificultan. No todo es por sueldo, pero definitivamente estamos viviendo una situación donde hay muchas personas queriendo trabajar y por otro lado muchos puestos desocupados. Entonces es un tema crítico el de escasez de talento. Claro, ¿ha ocurrido un fenómeno como el de Estados Unidos en algunos sectores en términos de esto que se denomina la gran renuncia, o muchos estadounidenses que después de la pandemia, bueno, y con los cheques que había dado Biden al inicio de su administración, se lo han pensado mejor y entonces están cambiando de vocación, etcétera? ¿Ha ocurrido eso en México o es un fenómeno muy estadounidense? No ha ocurrido realmente como tal. Sí hay encuestas donde la gente se le pregunta si estaría buscando cambiarse de empleo y pues muchos dicen que sí, pero no ha ocurrido. Realmente es una situación donde la gente dijera, pues en cuanto tenga otra oportunidad me cambio, pero no dejan su empleo primero como en Estados Unidos, que sí dicen, oye, prefiero renunciar y irme a buscar a donde lo que realmente a mí me dé además flexibilidad laboral, que ahora pues las personas quieren seguir con este tema de flexible, donde puedan estar unos días en casa y otros días en la oficina de ser necesario. Entonces esto por allá ha movido mucho más el tema, de manera que aquí lo que nos movería es más la parte de sueldo, pero la gente tiene la necesidad de tener un ingreso fijo y le es difícil aventurarse a perder lo actual. Sí, sin duda interesante porque pues sí son realidades muy diferenciadas y sobre todo pues esto que estamos atestiguando, que es sí se ha recuperado el empleo, pero es un empleo pues de menores ingresos, eso hay que decirlo, y sobre todo pues la informalidad que, como ya mencionabas, más o menos ahorita voy a revisar el dato de mayo, pero no debe ser muy distinto que el 55% del sector informal versus un 45% básicamente, a veces 44, 56, más o menos en eso nos movemos, y eso quiere decir poca productividad en México, porque finalmente pues el sector informal realmente es muy poco productivo cuando se compara, por ejemplo, con justamente con digamos, como porcentaje del Producto Interno Bruto, pues es un asunto que se ve muy claro. Te agradezco mucho la entrevista, Héctor, gracias, y bueno, pues muy pendiente siempre de la AMECH. Rodrigo, muchas gracias, que tengas excelente día. Saludos. Ahí escuchamos a Héctor Márquez Pitol, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, y ahora que estaba diciendo justamente dónde está el sector informal, pues justo no se modificó mucho, 55.6%. En abril el año pasado estaba en 55.5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que los empleos que se van creando, pues se van asimilando, digamos, sobre todo en el sector informal.